Shalom Alejem, vamos a estar estudiando en esta oportunidad la Parashá Lech Leja. Parashá Lech Leja. Esta Parashá Lech Leja es sumamente importante porque considero que de alguna manera todos nosotros en algún momento de nuestra vida, el Eterno nos ha pedido hacer un Lech Leja, o por lo menos nos lo ha dicho. Y en ese sentido, la importancia que tiene entender lo que representa Lech Leja para la vida de cada hijo del Eterno y la importancia que tiene el mismo. Esta parashá, que comienza en el capítulo 12, comienza aquí diciéndole el Eterno a Abraham. Él tiene su nombre Abraham, más adelante vamos a ver su nombre como Abraham. Pero dice que el Eterno dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Primeramente dice vete por ti, vete por ti. Esto significa que se vaya por su propio bien. La palabra literalmente significa por ti o para ti, salvo que se entienda esta expresión como un énfasis en que este mandato divino de que partiera era para su propio beneficio y no tendría sentido ordenarle que se fuera por él, de acuerdo a Gur Aryeh. Así que le está diciendo vete por ti. Luego vemos acá que dice de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Cuando expresa el Eterno esto, el orden para salir no es como que el correcto cuando vemos nosotros la salida de una persona. Quiere decir que primero debería salir de la casa de su padre, luego del lugar de nacimiento, que vendría a ser como la ciudad, y luego de la tierra, que vendría a ser como el país. Aquí le está diciendo que salga primero del país, de la casa de su padre, y luego de la casa, el lugar de nacimiento, y luego de la casa de su padre. El orden es inverso. Ahora, si este orden es inverso, ¿qué es lo que nos está enseñando allí el Eterno? Entonces, lo que dicen, o en este caso, lo que se enseña, es que el Eterno le estaba mostrando cómo iba a ir como que desconectándose o soltando el apego con aquello con el cual se identificó, porque en ese lugar dice el lugar de tu nacimiento, la casa de tu padre. Quiere decir que son lugares que generan una gran conexión. Entonces allí el Eterno le está diciendo que se vaya de la tierra, del lugar de nacimiento y la casa de su padre. Eso nos indica que a nivel emocional va a ser mucho más fácil irse desconectando de la tierra, pero le va a costar un poco más el lugar de nacimiento, por la idiosincrasia, todo lo relacionado a la cultura y todo lo que la cultura posee. Y que lo más difícil va a ser desconectarse de la casa de su padre. Pero eso no solamente lo vemos en lo geográfico, en lo cultural, sino que eso también lo vemos aún en lo espiritual. Porque allí es donde vemos nosotros los apegos y la influencia del lugar en la persona. Posteriormente dice que se vaya a la tierra que yo te mostraré. Es interesante porque dice vete a la tierra que yo te mostraré, pero no le dice cuál. Entonces cuando hablamos de fe, no estamos hablando de alguien que cree, sino de alguien que acciona. La fe o la emuná, que también es la palabra para definir la fidelidad, es la forma en la cual nosotros le expresamos al Eterno que confiamos en Él. O sea, lo que conocemos como Bitajón Hashem
confianza en Hashem, solo es posible a través de pasos de una acción que es vista como fe, y eso es lo que revela la fidelidad de la persona. Entonces la emuná manifiesta por un lado fe y por otro lado manifiesta fidelidad, pero lo más importante es que la persona está confiando en aquel que le dio la palabra. Cuando dice la tierra que yo te mostraré, y dice luego en el verso 2, y te convertiré en una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice el verso 2. Ahora, aquí hay varias cositas que Rashi, los comentaristas, explican en relación a esto. Y comienzo con el verso 2 donde dice, te convertiré en una gran nación. Hashem le prometió esto porque viajar provoca tres cosas. Primero, afecta la capacidad de procreación, disminuye los bienes y disminuye el renombre. Para nadie es un secreto que salir de un país a otro es bastante duro porque se vive hasta un periodo de duelo, porque hay una ruptura, hay un punto de quiebre a nivel cultural. Ya la persona en ese lugar se ha adaptado, ha vivido, se ha acostumbrado, sabe la lengua, sabe desenvolverse, sabe todo. Tiene que irse a otra ciudad o a otro país del cual no sabe nada o poco. Y no es lo mismo lo que podemos saber de un país actualmente, que lo podemos ver por las redes sociales. En ese entonces no tenían esa capacidad. Nosotros sí tenemos esa ventaja, pero más allá de que tenemos esa ventaja y podemos como que investigar, indagar al lugar donde vamos y cómo es, solamente cuando estamos dentro del lugar es que podemos percibir realmente lo que ese lugar representa. Y allí es donde empezamos a percibir, oye, este lugar que el Eterno me está enviando, percibo esto, o percibo lo otro. Pero, por otro lado, está su proceso de adaptación. Una nueva cultura, con una nueva idiosincrasia, una nueva forma de comer, de vestir, de hablar, sobre todo los modismos, otras leyes, y para de contar cuántas cosas no se tienen que vivir producto del cambio. Entonces, por esta razón, Abraham precisó de estas tres bendiciones, por lo que Hashem le prometió otorgarle no solamente hijos, sino dinero y también renombre. Cuando habla de esto, es importante destacar, y de allí el comentario que a la sazón, hablando de Abraham, así se llama en este comentario, aunque Elohim todavía no le había cambiado el nombre, dice que habitaba junto con su familia en Harán, al noroeste de la tierra de Israel, como se indica en el capítulo 11. Literalmente, cuando establece que dará a conocer su naturaleza, aquí Hashem prometió dos cosas a Abraham. Le prometió hijos y le prometió renombre, puesto que en el sentido del mandato era que Abraham se fuera por su propio beneficio y que ello implicaba darle más de una cosa, ya que el ser humano tiene necesidades y varían las necesidades. No es una sola necesidad cuando una persona va de un lugar a otro, como vemos en el comentario de Gur Ari. Entonces, en relación a lo que estamos viendo acá, que dice, y le otorgaré dinero, renombre, todo esto, hay un comentario en Bereshit Rabá, 39:11, donde Rashi parece contradecirse. En el verso 1 explicó que el irse a la tierra de Canaán era para su propio beneficio, expresado en el hecho de que se convertiría en un gran pueblo, mientras que si permanecía donde estaba no tendría hijos.
pero aquí explica que el convertirlo en un gran pueblo fue para compensar los rigores del viaje. Los comentaristas han dado diversas opiniones para conciliar ambas explicaciones y no existan los supuestos o las contradicciones aparentes. Según el Mizrahi, en este verso Rashi cita la interpretación del Midrash Breshit Rabbah, aunque se contradiga con la primera basada en el Tanhuma. Pero según Siftei Jajamim, aquí explica por qué Elohim lo bendijo específicamente con estas 3 bendiciones y no con otras que también serían para su provecho, porque compensan lo que el viaje disminuye. Quiere decir que toda persona que emprende un viaje y va de un lugar a otro, hay cosas que afectan. Y aquí hablaba del renombre, del dinero, de otorgar hijos, todo esto. Y por lo tanto, el Eterno lo iba a compensar o lo iba a bendecir con estas 3 cosas. Ahora, adicional acerca de los hijos, a fin de asegurarle que tendrían muchos y se cumpliría de un modo cabal la promesa de convertirlo en un pueblo grande. Es lo que dice acá el comentario. Este es el significado de la frase engrandeceré tu nombre, como lo vemos acá. Ahora, miren que dice y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En la traducción de Rashi hace un comentario donde dice, he aquí que más adelante yo añadiré una letra adicional a tu nombre, pues hasta ahora tu nombre era Abraham, pero de ahora en adelante será Abraham. O sea, la letra que le está agregando es la letra Hei. Y hay un comentario acá donde establece que el Eterno agregó al nombre Abraham la letra Hei y de este modo su nombre fue Abraham. En el capítulo 17, Rashi explica que el nombre, hablando de Abraham, sin esa Hei, significa padre de Harán, mientras que el nombre Abraham con esa Hei agregada significa padre de una multitud de pueblos. Miren como una letra, y que precisamente es una letra que posee el nombre del Eterno, cambia a una persona de ser padre de Harán a ser padre de multitud de pueblos. Cómo lo dimensiona, cómo lo hace crecer en función de lo que es su paternidad. Es interesante porque el valor numérico, utilizando la gematría, que es un método de interpretación, la gematría o el valor numérico de las letras en hebreo es un método interpretativo por medio del cual se derivan conceptos que no aparecen en el significado literal de una palabra. Cada letra representa un número, el cual sumado al de las demás letras, da por resultado una cantidad determinada. Y esta es asociada a su equivalente en otra palabra o concepto. Este método no sustituye a la interpretación textual. Y eso es importante que lo tengamos presente. Cualquier método de interpretación jamás afecta o altera la interpretación textual o lo que es igual a la interpretación utilizando el nivel Peshat, que es el literal. Pero estamos hablando de literal leyendo del hebreo. Así que cualquier método viene a profundizar, viene a ampliar, viene a darnos mayor riqueza de lo que se está leyendo. En la exégesis rabínica, su uso es bastante difundido, hablando de la gematría. La gematría del nombre Abraham es 243. 243. La adición de la letra Hei, cuyo valor numérico es 5, hace que Abraham equivalga a 248. 243 más 5 son 248. Y eso pudiéramos seguir evaluando, ¿no? Porque luego
En Bereshit Rabá 39:11 dice que el ser humano posee 248 órganos principales en el cuerpo, que es el equivalente al nombre de Abraham, y que tiene 365 tendones y arterias. Y hacen un llamado a ver en la Mishnah. Los primeros se corresponden con los 248 mandamientos positivos de la Torá. Los mandamientos positivos son aquellos mandamientos donde a nosotros se nos demanda hacer algo. Por ejemplo, guardar Shabbat, honrar a Hashem, honrar a los padres. Esos son mandamientos positivos. Los mandamientos negativos es cuando nos dicen no asesinarás, no vas a codiciar, no vas a hurtar. Esos son los negativos. Los negativos son las prohibiciones. Los positivos son las demandas para que nosotros actuemos. Así que los 248 mandamientos positivos prescritos de la Torá y que van en concordancia con el nombre de Abraham, y los segundos con los 365 mandamientos negativos o prohibitivos. Quiere decir que si nosotros nos guiamos por el calendario, que el año tiene 365 días, hay un mandamiento negativo como para cada día, por decirlo de alguna forma, porque hay 365 mandamientos negativos. Hay más mandamientos negativos que positivos. Así que el cambiarle el nombre a Abraham implicaba el reconocimiento de que había logrado el control espiritual completo sobre todo su cuerpo. O sea, que una persona tuviera control completo de su cuerpo no es cualquier cosa. Nosotros vemos el caso de Yehoshua por ser el Mesías, por ser el ungido. Y es evidente que es algo como dice la carta a los hebreos, que tuvo que padecer para caminar en obediencia. Pero es importante cuando vemos esto acá y lo que dicen los comentaristas, ¿no?, en relación a esto. Así que vemos aquí cómo Abraham, y de allí que se le coloque la Hei, y con esta Hei pasa a ser Abraham, y que ese nombre implicaba el reconocimiento de que había logrado el control espiritual completo sobre todo su cuerpo. Luego vemos aquí que en el capítulo 2 dice, y te bendeciré. Cuando dice te bendeciré, el comentarista establece que es con dinero. ¿Ok? Y hay un llamado a través de Bereshit Rabá 39:11 que el concepto de berajá o de bendición en hebreo implica la abundancia de dineros o bienes materiales. Y eso es importante que podamos nosotros tenerlo claro, porque ese es el resultado de una persona que ha logrado el control espiritual por completo. Muchas personas quieren bendición o ser bendecidos en todo y abundancia sin un trabajo en su vida, sin un proceso de quebrantamiento, sin hacer un trabajo de sus cualidades, sin un crecimiento personal que impide el desarrollo espiritual. Muchas personas no relacionan el desarrollo espiritual con el crecimiento personal. Y resulta de que no hay un desarrollo espiritual si no surge en nosotros un crecimiento personal, porque las cualidades, en la medida que las trabajamos, nos podemos acercar o nos podemos alejar del Eterno. Si estamos trabajando la cualidad de la humildad, que es la cualidad que no tiene límites, que es una cualidad bastante difícil de trabajar, al trabajar en esa cualidad, como Hashem su esencia es la humildad, tendríamos algo afín, algo que nos conecta, y eso nos acercaría a Hashem. Entonces tendríamos que lidiar con todas aquellas cosas que impiden que podamos trabajar en la humildad. Entonces habría que trabajar en la soberbia, en el ego, el orgullo, en la arrogancia, que no es fácil, al punto que la arrogancia, el ego, el orgullo son simplemente manifestaciones de Abodá Zará, de lo que es la idolatría.
Entonces, la humildad hace que una persona no solamente se aparte de la idolatría, sino que también la persona tenga un concepto de sí mismo de forma correcta, que se pueda percibir conforme a la Torah de manera apropiada y no tenga un concepto de sí mayor que el que debe tener. Entonces, trabajando la soberbia, el ego, el orgullo, que es la forma como nosotros evidenciamos la idolatría en una persona, alguien pudiera alcanzar un nivel de humildad que lo acerque y lo conecte con el Eterno como nunca antes. Entonces, cuando una persona ha trabajado en pro de sus cualidades, ha trabajado en pro de ese crecimiento personal, cada cualidad lo va a ir conectando con Hashem. Pero si las cualidades que tiene elevadas son las negativas, como la envidia, los celos, la arrogancia, la ira, la mentira, eso más bien te lo está alejando del Eterno. Entonces, las cualidades es algo muy importante y que muy poco se enseña o se hace un llamado de atención para que la gente lo trabaje. La gente le gustan otros temas que si los evaluamos no son relevantes para su crecimiento y mucho menos para su desarrollo espiritual. Nuestro deber es que las personas puedan acercarse al Eterno y sean uno con el Eterno. Y por eso los temas y las enseñanzas que se transmiten en cuanto al área de Musar son sumamente importantes porque son las que nos permiten trabajar nuestro mundo interior, mirar hacia adentro. Cuando Hashem le dice a Abraham, Lech lecha, vete para ti o vete por ti, no solamente es un camino en lo externo, sino que también es un transitar en lo interno. O sea, hay un trabajo, hay un camino, hay un proceso en lo interno de Abraham. Lo que pasa es que cuando decimos proceso, la gente le huye a eso, porque queremos todo de manera inmediata, de forma rápida. Y eso ha creado que la gente no tenga paciencia, no tenga tolerancia, porque todo lo quieren con inmediatez. Y resulta que los procesos no son inmediatos. Las cosas en la vida ameritan tiempo. Y el tiempo es el que determina la firmeza de aquello que nosotros estamos recibiendo o que estamos consiguiendo. Entonces, cuán importante es el trabajo personal. Cuando Hashem le dice Lech lecha, entonces tú vas a irte en lo físico, en lo material, en lo geográfico, de un lugar a otro, claro que sí. Pero el mayor camino o el camino más importante, el más relevante, es el que vas a realizar en lo interno. Es conocerte, saber quién eres. Y eso es algo sumamente importante. Nuestro camino debe ser a un reconocimiento de quiénes somos. Debe ir en pro de estar claro cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, qué cosas tenemos en favor, qué cosas tenemos en contra, cuáles son las cualidades que debemos trabajar para bien y elevarlas, o aquellas que son para mal, disminuirlas, para que podamos llegar por lo menos a un nivel que nos acerquemos a Hashem, y si Hashem lo permite, podamos ser uno con Él. Pero vemos acá que nos dicen que Abraham, producto de esa letra, están mostrando que llegó a alcanzar ese control interno que lo podemos decir muy fácil, pero que es muy difícil. Entonces, vemos aquí que cuando dice te bendeciré, que es con dinero, el comentario a través de Breshit Rabbah, que implica abundancia de dinero, de bienes materiales, que es lo que a la gente le gusta, pues eso es una consecuencia. O como lo vemos también en la Escritura, cuando nosotros buscamos el reino, eso viene por añadidura. Si yo estoy buscando la añadidura, le estoy dando la espalda al reino. Y es evidente que todos vivimos en este mundo y que tenemos responsabilidades y que necesitamos pagar una vivienda, servicio, alimentos, transporte. Todo eso es una gran verdad. No lo estamos ignorando.
Pero la vida no se basa simplemente en eso. La vida se basa en que estamos en este mundo para buscar la forma de revertir el daño que nos alejó de Hashem para acercarnos y ser uno con Hashem. Y en la medida en que estamos trabajando en ello, entonces Hashem se va a encargar de darnos aquello que necesitamos. Y allí la añadidura. Porque de esa manera lo definen como un añadido. Así que cuando vemos acá que dice y serás bendición, se enseña que en el sentido de que el poder para otorgar bendiciones es puesto en tus manos. O sea, Abraham tenía la capacidad de bendecir a otros. Mucha gente dice bendiciones o bendecir o Dios te bendiga de forma como muy a la ligera, sin entender lo que representa esto. Y no se entiende la profundidad del mismo. Hay personas que lo dicen y espiritualmente no tienen la capacidad de bendecir, lamentablemente. Pero vemos acá que en el caso de Abraham dice que se le ha otorgado el poder para dar bendiciones, que es puesto ese poder o esa autoridad en las manos de él. Hasta ahora solamente estuvo en mis manos. Es lo que le está diciendo a Hashem. Solo yo bendije a Adán. Quiere decir que Adán también tenía una gran capacidad para poder bendecir. Dice que también se la dio a Noa, que lo estudiamos la parashá pasada, pero lamentablemente, en vez de comenzar una nueva vida y la oportunidad que le estaban dando para elevar la creación, lo que hizo fue que se emborrachó. Y ahí es donde está el problema. Cuando el Eterno nos está colocando en un lugar, es para que nosotros podamos crecer y a la vez ayudar a que otros se eleven en ese lugar. Que otras personas puedan acercarse a Hashem como nosotros nos hemos acercado. O sea, ser instrumentos de bendición. Pero si llegamos a un sitio y en ese sitio empezamos a asimilarnos y practicar y celebrar y hacer lo que en ese lugar se hace, perdemos el objetivo por el cual Hashem nos llevó a ese lugar. Entonces vemos que Hashem bendijo a Adán, bendijo a Noa y dice y a ti. Ahora en el caso de Abraham. En algunas ediciones se enseña que se está refiriendo a la bendición que Hashem le prometió en el verso 2. ¿Ok? Ya que antes de ese momento, Hashem todavía no le había declarado bendición o no lo había bendecido. Entonces cuando citan esto es en relación al verso 2. Porque el verso 2 al final dice, y serás bendición. No es lo mismo ser bendecido que ser un portador de bendición. Una persona bendecida es alguien que recibe. Un portador de bendición es alguien que da. Pero para poder dar, tú tienes que estar en una posición espiritual elevada que te permita hacerlo. Entonces las personas que siempre están esperando recibir y recibir y recibir, simplemente están reflejando el nivel bajo que poseen y que no están en capacidad de bendecir. Por eso es que en su momento en la escritura se dice que es mejor dar que recibir, porque la persona que está dando está en una posición de ventaja. Es tanto lo que Hashem me ha dado que puedo ahora dar, puedo ahora compartir, puedo ayudar, puedo tender la mano a otros. Pero una persona que lo que está es esperando siempre recibir bendición y que oren para yo ser bendecido, está en un nivel inferior, está en un nivel muy bajo. Y el objetivo es que nosotros podamos recibir bendición evidentemente, pero también tener la capacidad de bendecir a otros. Así que la frase que vemos acá cuando dice, pero desde ahora tú podrás bendecir a quien tú quieras y se hará realidad.
Es lo que dice aquí el comentario de Rashi. Dice, desde ahora tú podrás bendecir a quien tú quieras. Imagínense el nivel espiritual de Abraham. Dice, y a quien tú quieras bendecir, y se va a hacer realidad. Entonces la frase, y serás bendición, no puede querer decir que Hashem concederá bendiciones a Abraham, pues eso ya se lo había prometido. O sea, ya él había recibido bendición. Entonces, por eso le dice, y te bendeciré. Por lo tanto, se refiere a que le está concediendo la facultad de que él mismo imparta bendiciones a otros, como lo expresa Baer Stef. La capacidad, la facultad de que él mismo imparta bendición a otros. Cuán importante es el hecho de que nosotros podamos llegar a ser instrumentos para bendecir a otros. Que Hashem nos dé tanto y que nosotros tengamos ese nivel o esa cualidad de la bondad del Gesed elevado para darnos cuenta que todo lo que llega a nuestras manos no es solamente para nosotros, es para compartir a otros, es para ayudar a otros. Y que de esta manera otros puedan ser bendecidos como hemos sido bendecidos nosotros. Entonces, es importante tomar en consideración lo que leía yo de un rabino, el cual exponía que todo aquello que te dan es una gran responsabilidad. Todo lo que llega a tu mano, tú tienes que rendir cuenta de ello. O sea, hay personas que anhelan tener mucho dinero y no están entendiendo el porqué del dinero. Todo lo que Hashem coloca en tus manos es una responsabilidad de la cual tú vas a rendir cuenta. Entonces, a veces las personas anhelan tener esto y tener lo otro, y un don ministerial y otro don ministerial, y yo soy esto y yo soy lo otro. Y todo eso son responsabilidades. O sea, de todo eso va a tener que rendir cuenta. Entonces, a veces la gente no mide lo que está pidiendo porque ignora lo que establece la Torá en cuanto a aquello que nosotros recibimos del cielo y la responsabilidad y el compromiso que tenemos con lo recibido. Por eso recuerden siempre en las enseñanzas de Yehoshua las parábolas, y muchas de ellas nos enseñan a rendir cuenta de aquello que se nos dio. Y aquellos que no colocaron en producción o no multiplicaron o no empezaron a producir con lo que se le dio, dice que incluso lo poco que tiene se le va a quitar. Entonces, esto es algo que la gente pareciera que al momento de leer, como que se lee de forma selectiva o en función de lo que me agrada. No de lo que es importante o relevante, sino de una manera sesgada, se estudia aquello que me gusta y se enfoca en eso y no estudia o no ve más allá de los límites de sus gustos. Y gustos que vienen de un alma no renovada, que es lo que empeora la situación. Así que cuando vemos acá, cuando vemos en la Torá, que dice la Escritura, y serás bendición, se refiere a concederle la facultad o la autoridad de que él mismo puede impartir bendición a otros. A otros. Según otra explicación, conforme a lo primero que se estableció, la frase quiere decir que Hashem concedió a Abraham la capacidad de impartir bendiciones. Pero dice, puesto que en el texto debería estar escrito el que bendice y no bendición. Por eso Rashi recurre a la segunda explicación en cuanto a esto. ¿Ok? Diciendo que esta quiere decir recompensa. A ver. Esta quiere decir
que Abraham mismo será bendición, lo cual se expresa en el hecho de que en el rezo de la Amidá, Hashem asocia su nombre al de Abraham cuando se dice, bendito eres tú, eterno Elohim de Abraham. Qué importante cuando estudiamos todas estas cosas y todo lo que nos va aportando, porque nos aclara mucho, nos amplía la visión de aquello que estamos leyendo muchas veces limitado por las versiones en español. Dice luego que es en referencia, hablando de ser bendición o te voy a bendecir, todo esto, dice que también es en referencia a la frase te convertiré en un gran pueblo, que en el rezo diario, Hashem hizo en los casos siguientes, dice que Hashem hizo lo siguiente: por favor toma a tu hijo, al único al que amas, a Isaac. ¿Ok? Ahora, viendo todo esto, vayamos a el verso 3 del mismo capítulo, en el verso 3, porque en el verso 3 dice, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Bueno, muchas cosas también que decir en cuanto a esto. Cuando vemos acá lo que leíamos en cuanto a la Amidá, que decimos el Elohim de Abraham, y en referencia a la frase y te bendeciré del verso 2, es que en el mismo rezo decimos que él es el Elohim de Isaac. Finalmente es en referencia a la frase y engrandeceré tu nombre, que también decimos que él es el Elohim de Jacob. Y hace aquí un llamado donde explica que Hashem normalmente no asocia su nombre al de ningún individuo en particular, sino solamente a un conjunto de individuos. Esto sí es importante, porque si Hashem normalmente no asocia su nombre al de ningún individuo, ¿cómo es posible que el nombre del Mesías, que es Yehoshua, tenga el nombre completo de Hashem en él? Las 4 letras, tanto la Yod, la Hei, la Baf como la Hei, están en él. Quiere decir, lo que representa Yehoshua o lo que está allí escondido en su nombre y que nos está mostrando algo que probablemente no estamos estudiando. Es por ello que en la Torah no se dice, por ejemplo, que él es el Elohim de Moshe. En cambio, en muchos lugares de la Torah sí se dice que él es el Elohim de Israel, hablando de el conjunto. Por eso en las bendiciones dice, y colocará mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Así que el Elohim de los hebreos también aparece, o en un sentido más universal, el Elohim del mundo, como aparece en Isaías 40. Ahora bien, la estatura espiritual de Abraham era tal que incluso como individuo era considerado ya como una nación. Y por eso en el rezo diario de la Amidá se dice que él es el Elohim de Abraham. Y puesto que cada frase adicional dicha Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, implica un incremento a la bendición original. Y este hecho se expresa asociando el nombre de Elohim al de los 2 patriarcas siguientes, hijos de Abraham. Qué interesante, ¿no? Porque miren que dice que la estatura espiritual de Abraham era tal que incluso como individuo era considerado como una nación, porque Hashem solo asocia su nombre al de una nación. Pero cuando vemos el nombre de Abraham, el nombre de Abraham no tiene las 4 letras del nombre de Hashem. No tiene la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Aunque sí tiene una Baf y tiene una Hei, le falta la Yod y la Hei. O sea, solamente tiene 2 letras. En el caso de Yehoshua tiene las 4 letras. Y si Abraham teniendo apenas 2 letras se dice
que el nivel espiritual de Abraham era tan elevado que a pesar de que el nombre del Eterno solamente se asocia a un colectivo y a Abraham se le asoció, imagínense lo elevado del nombre de Yehoshua que tiene las 4 letras. ¿Será por eso que la misma Tanakh nos dice que el nombre de Yehoshua es un nombre sobre todo nombre? Por lo que representa y por lo que hay en ese nombre. ¿Será por eso que Yehoshua enseña que todo lo que pidieres en mi nombre, y ya que en el nombre de él está el nombre del Eterno, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los daré? Y todo lo relacionado cuando Yehoshua menciona el nombre o cuando los profetas mencionan lo que representa el nombre de Yehoshua, que dicen que el mismo Eterno se lo reveló. O sea, el mismo Eterno le dio el nombre. En el caso de Abraham, él tenía un nombre, lo que hizo fue colocarle la Hey. En el caso de los demás que aparecen, como el caso de Josué, también lo que le cambió fue una letra. Y en muchos más. En el caso de Yehoshua, él le dio un nombre. Él le dio el nombre. No fue que le cambiaron una letra, fue el nombre. Quiere decir que el nombre de Yehoshua es sumamente importante. Y a veces no se le ha dado la correcta interpretación o estudio a todo lo que su nombre nos aporta. Así que vemos aquí que se podría haber pensado que deberíamos concluir la primera bendición del rezo de la Amidá con todos los nombres de los patriarcas. Para enseñar que no es así, el verso enfatiza serás bendición. Con ello queriendo decir solamente con tu nombre Abraham se concluirá y no con el de ellos. Y hace otro llamado citando Pesajín 117b, que esto enfatiza el hecho de que se asocia a Elohim con los nombres de Isaac y de Jacob, gracias al mérito de Abraham mismo. Por ello se concluye la primera bendición del rezo de la Amidá con una referencia exclusiva a él. Bendito eres tú, eterno defensor o escudo de Abraham. Muy interesante, pero más interesante es cuando esto de alguna manera nos hace pensar y reflexionar en el nombre de Yehoshua. Aquí también nos habla de tu tierra, pero ¿acaso no había salido ya de ella junto con su padre y había marchado a Harán? Entonces hace un llamado. Como se indica en el verso 31 del capítulo 11, Teraj había tomado a Abraham y a Lot y había salido con ellos de Ur-Kasdín, su tierra de origen, en dirección a la tierra de Canaán, que posteriormente se transformó en Israel, pero solo llegó hasta Harán. ¿Ok? Solo llegó hasta Harán. ¿Por qué le dice entonces que saliera de su tierra? En realidad lo que Elohim le quiso decir fue lo siguiente: aléjate aún más de allí donde estás y sal de la casa de tu padre. Haciendo un llamado, establecen que Hashem dio 3 órdenes a Abraham: que se aleje de su tierra, que se aleje del lugar de nacimiento y de la casa de su padre, puesto que ya no estaba en su lugar de origen, que es Ur-Kasdín, sino en Harán. La primera significaba que se alejase aún más de aquella tierra, la segunda significa que se aleje más de la gente de su lugar de origen, y la tercera frase debe entenderse literalmente. Ahora, cuando dice que se aleje de todo esto, no podemos pensar que simplemente es lo geográfico. Podemos pensar hablando de que se aleje de aquello que se transmitió o que se enseñó o que era parte de la cultura de esa tierra, de ese lugar donde nació y de la casa de su padre. Porque lo que se enseña en la casa del padre o en el lugar donde se vive
es lo que va forjando el carácter de la persona. O sea, nosotros somos el resultado de todo lo que recibimos a través de los años en el lugar donde vivimos. Por eso es que se le llama idiosincrasia. Entonces, la cultura deja una marca muy fuerte en las personas. Por eso alguien identifica a otro por aspectos culturales que le dan identidad. Su forma de vestir, su forma de hablar, su acento, sus comidas. Y pare de contar cuántas cosas hacen que alguien se identifique o muestre su identidad. Aquí, cuando vemos nosotros que el Eterno le está diciendo que se vaya que se aleje de su tierra, de su lugar de nacimiento y la casa de su padre, también está relacionado con todos los conceptos adquiridos en cada uno de ellos, con todo lo que aprendió de cada uno de ellos. Pero ese es un trabajo hacia adentro, por eso Lech Lecha es un camino que se ve porque es de un lugar a otro, pero internamente es el camino más importante a transitar. Porque es allí donde la gente puede renovar su mente. Allí es donde vemos nosotros lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Nosotros no nos podemos adaptar a este sistema. Nosotros no nos podemos adaptar a este mundo. Tenemos que renovar la mente para transformar nuestra vida y de esa forma es que podemos comprobar, podemos verificar la voluntad de Hashem, que es agradable y perfecta. Podemos ver lo bueno, lo malo, podemos discernir, podemos madurar, podemos crecer. Pero mientras que nosotros nos adaptemos a la tierra, mientras que nos adaptemos al sistema, entonces nuestra mente también se va a adaptar a ello. Por eso la asimilación es un enemigo silencioso, porque la gente empieza a verse seducida por muchas cosas del lugar a donde está llegando. Y pueden ser cosas que le impresionen, mira esto, mira esto, mira esto. Y poco a poco se va haciendo parte de ese lugar al punto que pierde por completo su identidad. Y eso es algo que no ayuda en nada, al contrario, perjudica. Ahora, cuando vemos nosotros el caso de Joseph, el caso de Jacob cuando se presenta delante de Esaú, y el caso de Daniel, lo que alegan es que ellos se mantuvieron íntegros. O sea, ellos establecen que se han mantenido firmes, que se han mantenido rectos, que nada de ese entorno los afectó. O sea, que su identidad no la perdieron, que no se asimilaron. A pesar de, quiere decir que alguien entendido y con fortaleza interna por la firmeza de convicciones que tiene en cuanto a la Torá, indistintamente donde viva, puede cumplir con ella como dice la misma Torá. Y como lo vemos en la Tanakh, que debemos cumplir con la Torá donde quiera que habitemos. Hashem a través del profeta hace un llamado diciendo, bueno, que ellos, hablando de las personas del lugar, se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, nosotros somos personas que deberíamos impactar positivamente y partiendo de lo espiritual al lugar donde lleguemos. Si somos luz y somos sal, en el lugar donde lleguemos, solamente podemos producir dos impresiones. O las personas nos aman o las personas nos odian. Pero una persona que pase por desapercibido o que la gente le sea indiferente a él, que cuando lo vean no produzca nada, debería revisarse. Porque nosotros estamos llamados a una labor espiritual y una labor que trasciende en cuanto a la redención. Y si eso lo perdemos todo. Porque entonces en vez de dejar una marca en este mundo, lo que estamos es dando un paseo. Y no estamos llamados a ello. Nosotros estamos llamados a ser personas que restauren, personas que traigan una palabra para cambiar, para reformar. Y allí es donde está el compromiso.
Entonces, que Hashem le diga que salga de la tierra, que deje el lugar de nacimiento, que deje la casa de su padre, implica todo lo que hemos venido hablando. Implica todo lo que te transmitieron. Tú tienes que alejarte de ello para yo poder impartirte la Torá, para yo poder impartirte aquello que te va a ser útil para que tú puedas ser de bendición. Tú no puedes ser de bendición con una estructura mental apegada a lo que tus padres o la tierra donde tú estabas o el lugar de nacimiento forjó en ti. Para poder ser instrumento, tú tienes que alejarte de todo esto, y entonces la Torá será lámpara a tus pies y va a ser lumbrera en tu camino. Si no, imposible. Entonces, cuando nos dice que el comentarista, que lo que le está diciendo es que se aleje aún más de la tierra, que se aleje aún más del lugar de origen, que se aleje aún más de la casa de su padre, es cuánto debemos nosotros romper con aquello que traemos para adoptar lo nuevo. O sea, si yo tengo un vaso de agua lleno, yo no puedo agregarle nada más porque se bota. Quiere decir que yo tengo que vaciar el vaso para poder vertir lo nuevo. Por eso se habla de despojarnos de todo lo que hemos adquirido en nuestra mente. Y de allí lo que representa esa expresión en hebreo. El despojarse de todo para que exista un cambio profundo. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando estamos enfocados en lo que es el bitul ani, la anulación del yo. Cuando yo me anulo, entonces yo dejo que la voluntad de Hashem sea mi voluntad. Ahora, dice que el Eterno le dice que salga a la tierra que yo te mostraré. Pero Hashem no le reveló a Abraham la identidad de la tierra prometida inmediatamente, con el propósito de hacer que ésta fuese apreciada en sus ojos y recompensarlo por la obediencia. Recompensarlo por la obediencia a cada palabra de Hashem dicha con respecto al viaje. Y hace un llamado diciendo que en vez de simplemente decirle que se fuera de donde estaba hacia la tierra de Israel, Hashem le especificó cada exigencia. Por eso le dice de la tierra, del lugar, de su familia, de este modo causándole a Abraham un dolor adicional por cada una de estas cosas que iba perdiendo. Evidentemente el golpe emocional por romper con eso es fuerte, pero es la única forma para que tú me puedas servir. ¿Cuánto necesitamos romper? ¿Cuánto necesitamos dejar? ¿Cuánto necesitamos anular para poder ser efectivos en la labor de la redención? ¿Cómo poder ser luz y sal cuando tenemos tantas cosas de la tierra de origen, del lugar, de la familia, de nuestros padres, con lo cual todavía no hemos roto? Y eso es lo que genera nuestro juicio de valores, nuestro sistema de creencias que debemos renovar, como dice la Escritura. Entonces, siguiendo el principio de que conforme al sufrimiento es la recompensa, como aparece en el Pirkei Avot 5:22, ello provocaría que Abraham sintiera más aprecio por el lugar hacia donde se dirigía, justamente por el dolor de la pérdida. Pero es que Hashem no se lo puede decir. No solamente para que le dé el valor por aquello que está adquiriendo, sino para que no vaya pensando en el beneficio de la tierra. Él tiene que ir por compromiso y obediencia a Hashem. Lo que Hashem le va a dar en la tierra, bendito sea Él. Pero Él no puede ir diciendo, bueno, es que allá te espera esto y esto y esto y esto y te voy a hacer esto. No. Bastaba con decirle que iba a agradecer su nombre y una serie de cosas que es suficiente. Y que cuántas personas han recibido esa palabra de parte de Hashem. ¿Cuántas pueden decir, esa palabra a mí me la dio Hashem? Así que vemos que Hashem hizo en los casos siguientes, por favor, toma a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac.
¿Ok? Aquí también Hashem no le reveló de entrada cuál era el hijo establecido al altar. Pero al decir al que amas, evidentemente es Isaac. ¿Ok? Y de igual modo al decirle ofrécelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que te mostraré, tampoco en este caso Hashem le reveló de inmediato a qué montaña se refería. Y que es tanto que cuando Abraham va con su hijo, solamente su hijo y él vieron el lugar donde se iba a hacer eso. Por eso los demás tenían que quedarse. Contigo solamente caminan las personas que tienen el mismo nivel de revelación y condición espiritual que tú. Nadie camina más allá de su nivel de revelación. La revelación que recibió Abraham, la revelación que recibió Isaac en cuanto al lugar donde iba a ser el sacrificio, no lo vieron quienes lo acompañaban. Por lo tanto, como no tenían revelación de eso, hasta allí iban a llegar. O sea, hay personas que no caminan contigo a todas partes porque no tienen el mismo nivel de revelación que tienes tú. Por eso no caminan junto a ti. Por eso te acompañan a ciertos lugares, pero no están siempre. Para que puedan estar contigo siempre, necesitan estar a un nivel espiritual que les permita ver lo que tú ves. Y ya que eso es algo que no se contagia ni se hereda, sino es algo que se gana por la obediencia, cada quien debe trabajar en procura de alcanzar un nivel espiritual para estar a la altura de la demanda de Hashem. Y eso es sumamente importante. Por eso es que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, que eso lo veremos más adelante, Isaac era adulto. Isaac tenía más de 30 años. Entonces, amarrarlo y decirle, bueno, yo te voy a matar a ti, yo te voy a presentar como ofrenda a Hashem, a alguien de 30 años, no es sencillo. No es un bebecito que usted lo amarra. Podía resistirse y todo eso, pero ¿por qué no pasó? Porque Isaac estaba viendo el nivel de fe de Abraham y él quería caminar a ese mismo nivel. O sea, si mi padre tiene la capacidad de caminar en un nivel de fe, de presentarme a mí en ofrenda, yo también debo estar en la misma capacidad y en el mismo nivel de ofrenda para ceder mi cuerpo para ello. O sea, muchas veces no se evalúa el nivel espiritual de Isaac y lo que Isaac tenía como revelación del sacrificio. Y allí hay mucho por aprender. Necesitamos mucho por estudiar. Quiere decir que en todos estos casos, Hashem no declaró desde el principio cuál era el propósito último de su mandato. Simplemente le dio una orden y solo después le reveló lo demás. En el primer caso, Hashem primero le dijo a Abraham que tomara a Isaac, pero sin decirle para qué. En el segundo caso, ya habiéndole dicho que era para que lo ofrendara, no le reveló en qué montaña. Debía hacerlo en el tercer caso. Hashem primeramente no reveló al profeta Yona o Jonás el contenido de lo que debía predicar en Nínive, sino posteriormente. Miren cómo salió todo. Por eso cuando vemos nosotros respecto al profeta Yona, que le dice, levántate y ve hacia Nínive, esa gran ciudad, y proclama a ella el llamado que yo te diré. Pero no se lo dijo. El que yo te diré, o sea, allá es que te lo voy a revelar. Esto nos muestra lo siguiente. La obediencia es la que nos hace adquirir un mayor nivel de revelación. Cuando yo cumplo con aquello que Hashem me ha dado, me revela algo en ese peldaño que yo subí. Cuando yo obedezco, subo otro peldaño y allí me va a revelar otra cosa. En la medida que voy obedeciendo y voy subiendo de peldaño, mayor revelación viene a mi vida.
Pero mucha gente quiere tener revelación sin obedecer. Mucha gente quiere tener revelación sin caminar en aquello que Hashem determina. Y a veces quieren tener revelación con el motivo equivocado. Por lo tanto, nosotros debemos revisar muy bien cómo estamos caminando y el por qué estamos caminando. Si nuestro objetivo al caminar es poder bendecir a otros, si nuestro propósito es ser luz y sal a otras personas, si nuestro objetivo es ayudar a otros a que pierdan esa ceguera espiritual y la luz de la Torah resplandezca sobre su vida, si nuestro objetivo es que otros puedan acercarse a Hashem, que otros puedan ser parte del reino, que otros puedan ser parte del mundo venidero, que otros puedan conocer a Hashem como lo estamos conociendo nosotros, que otros puedan acercarse y ser uno con Hashem. Si esos son nuestros objetivos, bendito sea el Eterno. Porque entonces tenemos los objetivos correctos. Miren que en ningún momento Abraham quería hacerse un nombre. La obediencia trajo que Hashem engrandeciera su nombre. Y hay personas que sin obediencia, sin compromiso, sin nada, quieren engrandecerse un nombre y trabajan en función de ello. Están equivocados. Están haciendo las cosas de forma equivocada. Ahora, cuando vemos todo esto y lo que representa lo que Hashem le está revelando, es importante destacar que cuando dice y se bendecirán por ti, hablando del verso 3, hay muchas interpretaciones agádicas sobre el significado de esta expresión, y se bendecirán por ti. Pero lo siguiente en su sentido llano es comparable a un hombre que dice a su hijo, sé como Abraham. Según esta explicación, la expresión debería entenderse en el sentido de, y los hombres se bendecirán uno a otros por ti. La proposición significa aquí por y no en o con. Y en un sentido similar debe entenderse todos los casos en que aparece la expresión de esta forma en la escritura. Y el siguiente verso lo demuestra, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Hashem te haga como Efraín y Manasés. Cuán importantes todas estas cosas que vemos nosotros en la Torá y que nos van mostrando un plan perfecto trazado por Hashem para bendición, y que en la medida en que nosotros podamos caminar en obediencia a ello, no entendiendo, obedeciendo. Todos estos hombres caminaron sin entender, simplemente obedecían, sin tener claridad de las cosas, porque Hashem lo va revelando por etapas, porque todo el caminar es un proceso que evaden aquellos que con una visión simplista ven la labor ministerial o el trabajo en pro del reino de forma tan sencilla, o como dijo un sabio por allí, tan puro y simple, que no están entendiendo la profundidad de todo esto, que no están captando lo que representa el mensaje y el compromiso con el mensaje. Por eso es que nosotros debemos cada día buscar a Hashem, y en la medida en que lo buscamos, que siempre podamos mantenernos en el objetivo correcto, en el propósito que ha trazado de manera apropiada, sustentada en la Torá, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre caminemos en Él. Pero la única forma de caminar en Él y no en nuestros intereses, que muchas veces son egoístas, es anulándonos, es trabajando en el bitulaní. Yo voy caminando, pero también me voy a ir anulando para que su voluntad sea mi voluntad. Y de esta forma, poder agradar a Hashem en todo. Por eso es que Pablo en su momento dijo, ya no vivo yo. Y lo leemos tan fácil,
Pero llegar a ese nivel de anulación es muy difícil. Es muy difícil. Porque en la mente de la persona hay muchos intereses. Y más cuando las personas tienen ambición. Cuando las personas envidian lo que otro tiene. Cuando hay soberbia. Cuando hay competencia en un liderazgo y todo esto. Es muy difícil anularse. Porque la gente lo que quiere más bien es destacarse, sobresalir, obtener una posición, el reconocimiento, hacerse un nombre. Y ese es el mismo principio que es bien errado que se dio en la Torre de Babel. Empezaron a construirla y lo que establecieron fue, vamos a hacernos un nombre. Cuando las personas trabajan de esa forma, están actuando bajo el mismo principio de lo que se construyó en Babel. Y por eso toda la confusión que surgió de eso. Una persona que tiene esa mentalidad es alguien confundido, es alguien que no tiene claro el rumbo. Y lo peor es que es un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde van a parar? Y esto hace que muchas veces estos mismos ciegos impidan que la gente pueda ver la Torá y que puedan ser parte del reino, como dijo en su momento Yehoshua. Son personas que no entran ni dejan entrar a otros. Quiere decir que nosotros, cuando asumimos este compromiso, no solamente estamos luchando contra un sistema en este mundo, sino contra uno peor, que es el sistema religioso. Porque el sistema de este mundo, de alguna manera, muchos pudieran verlo como algo que es contrario al Eterno, que es antagónico a la Torá. Pero como una persona, estando en una religión, puede asumir que donde está es el lugar equivocado. Muy pocas veces vemos gente despertar y salir de en medio de ellos buscando una verdad. Solamente aquel que tiene la madurez y la valentía para empezar a cuestionar, y no a cuestionar para desacreditar y respetar a la autoridad, no, a cuestionar lo que se está enseñando, porque aquí el problema es el mensaje, no ir contra el mensajero. Aquí lo que estamos evaluando es si aquello que se está transmitiendo o enseñando tiene un fundamento que lo sustente para poder yo seguirlo. Porque si no es así, ¿qué sentido tiene seguir puntos de vista de una persona? Entonces, si la persona tiene el valor de cuestionar lo que se le está enseñando por amor a su propia vida, porque está reflejando que en verdad se ama, y porque se ama, está verificando, evaluando todo lo que se le está impartiendo para saber si tiene un fundamento y sustento en la Torá. Cuando esa persona empieza a cuestionar y empieza a buscar la verdad, Hashem no se la va a negar, Hashem se la va a revelar. La pregunta es, ¿qué va a hacer esa persona con la verdad que se le revele? Porque después que empieza, debería terminar lo que empezó. Y muchas veces termina es haciendo como Abraham, saliendo de ese lugar, saliendo de esa tierra, pero también dejando atrás las enseñanzas que se le transmitieron, porque muchas no fueron las correctas, porque la gente se ha dado a la tarea de decir o repetir sin verificar lo que repite. Y lo que estamos viendo es que una mentira se ha mantenido en el tiempo, porque por más que se diga no se va a transformar en una verdad. En la Torá eso no funciona. En cuanto a la redención, eso no funciona. De que una verdad dicha muchas veces y por mucho tiempo se transforma en una verdad. En la Torá no funciona así. Así que, como dice la Escritura, debemos orar para que la luz de la Torá resplandezca sobre todas las personas que dicen amar a Hashem, pero que carecen de una formación que les permita acercarse a Hashem verdaderamente, y a través de la obediencia
ir adquiriendo esa revelación que le permita acercarse y ser uno con Hashem. Pero la única forma es que tengan presente que eso no se puede dar si no hay un lej lejá, si no hay un cambio profundo, si no hay un camino interno en procura de que las cualidades que en hebreo se le llama midot estén a la medida. Y la palabra medidas en hebreo también es midot. O sea, las cualidades tenemos que colocarla en su medida justa porque están desbalanceadas, desproporcionadas. Solamente logrando ese crecimiento personal a través de cambios profundos en las cualidades y renovando nuestra mente y rompiendo con paradigmas, es que estaremos en capacidad de alcanzar un desarrollo espiritual. Así que una persona no puede hablar de un desarrollo espiritual o de alguien espiritual si no tiene cualidades trabajadas. Solo aquel que hace lej lejá para caminar internamente, como lo leímos al principio, por su bien, y de esta manera empieza el proceso de renovación de su mente, podrá llegar a aquello que Hashem tiene como plan y propósito para su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.